¿cómo están? Me presento, yo soy Yaresly, y soy estudiante de la Facultad de Medicina Extensión Mazatlán. Hoy les quiero hablar de un tema muy importante, que es el cáncer de testículo. Durante esta plática, se abordarán temas muy interesantes, que yo sé que serán de su agrado, así que están listos para aventurarse en esta plática. Así que comencemos. A manera de introducción, el testículo es un órgano par, de morfología ovoidea, cuyas funciones principales son la producción de los espermatozoides y la síntesis y secreción de las hormonas sexuales masculinas. Los testículos se encuentran en el escroto, que es una bolsa de piel que los protege. Cada testículo está suspendido de un cordón espermático, el cual contiene los vasos sanguíneos, nervios del propio testículo y el conducto deferente por el que ascienden los espermatozoides desde el epidídimo. De todas ellas, la población más relevante para el tema que aquí nos ocupa es la de unas células denominadas células germinales, las cuales son las involucradas en la reproducción sexual, óvulos, espermatozoides y células precursoras que se convierten en óvulos o espermatozoides, las cuales por efecto de las hormonas masculinas madurarán para dar lugar a los espermatozoides a partir de la adolescencia. El 90% de los tumores malignos del testículo se generan a partir de esas células germinales. De ahí que al cáncer de testículo se le denomine también tumor de células germinales, o por sus siglas TCG. En cuanto a su epidemiología, es una neoplasia poco frecuente, pero es el tumor sólido más frecuente en hombres entre 15 y los 35 años de edad. Sin embargo, tras este pico de incidencia, se convierte en una rareza, y en general solo supone el 1% del total de los tumores diagnosticados en varones. En cuanto a México, el registro histológico de neoplasias en 2003 reportó 321 casos, lo cual representó el 1% de las neoplasias maligna en el hombre. Si hablamos de su etiología y factores, la causa no ha sido claramente definida. Existen varias situaciones que se relacionan con un mayor riesgo. El principal factor de riesgo es la criptorquidia, como sabemos, es la falta de descenso del testículo hasta el escroto durante los primeros años de vida. Durante el desarrollo del embrión, los testículos descienden desde la zona cefálica hasta su lugar definitivo en el escroto, a través de la línea media y el abdomen. En algunos casos, este descenso no se produce o se retrasa hasta después del nacimiento. Los varones con criptorquidia tienen un mayor riesgo de presentar cáncer tanto en el testículo no descendido como en el otro. Otro factor de riesgo es el síndrome de Klinefelter, representando menos del 10% de los casos, afecta el crecimiento testicular, generando testículos más pequeños de lo normal, ocasionando una menor producción de testosterona. Se dice que del 1 al 3% de los pacientes con antecedentes familiares de tumores testiculares, en familiares de primer grado, presenta un tumor testicular de primer grado, presenta de un tumor contralateral e infertilidad. Si hablamos de sus signos y síntomas, la gran mayoría de los tumores germinales del varón se diagnostican porque el paciente se palpa un bulto en el testículo que con frecuencia no duele. En los casos en los que existe dolor, suele aparecer progresivamente, aunque puede hacerlo de forma repentina si el tumor se complica con una infección o si sangra. En general, los pacientes describen más una sensación de peso en el área genital o simplemente un aumento de tamaño del testículo. En casos mucho más raros, estos tumores pueden ocasionar un crecimiento de las mamas en varones, una ginecomastia, por el aumento de la beta-gonadotropina coriónica, que es una hormona que se produce durante el embarazo y que solo aumenta en varones con ciertos tipos de tumores testiculares. En algunos pacientes puede existir dolor de espalda o de abdomen, causado porque los estímulos dolorosos del testículo se dirigen hacia ese lugar, o bien porque existan metástasis ósea una, extensión del tumor de testículo a otras zonas, en ganglios linfáticos de la parte más posterior del abdomen, en el retroperitoneo. Por último, en los casos en los que existen metástasis en otros órganos, por ejemplo en el pulmón, cerebro, hueso, etc., estas pueden producir síntomas muy variados, falta de aire, inestabilidad, dolor, entre otros, dependiendo de su localización. En los tipos histológicos son las distintas clases de tumores que se pueden desarrollar en un órgano. Estos tipos vienen determinados en función de las características microscópicas del tumor. En el caso de los tumores de testículo, cuando la célula germinal crece de una forma anómala, puede seguir distintos patrones y dar lugar a dos grandes familias de tumores. Los seminomas, que estos representan aproximadamente el 50% de los tumores germinales. Para que un tumor de testículo se considere seminoma, no debe estar mezclado con otros tipos de tumor. Existen dos subtipos: seminoma clásico. Otro tipo son
Seminoma atípico, no seminomas. Cuando hablamos de no seminoma, en realidad hacemos alusión a un grupo que incluye a varios posibles subtipos, como son el carcinoma embrionario, coriocarcinoma, tumor del seno endodérmico. Ya teniendo claro los síntomas para poder llevar un diagnóstico certero, este se basa principalmente en tres aspectos importantes: la clínica estudios de imagen, evaluación de marcadores tumorales. En cuanto a la exploración clínica, debe enfocarse a los testículos y el abdomen, sin dejar de revisar el tórax con evidencia de una masa unilateral indolora en el escroto. El diagnóstico por ultrasonido se confirma con la presencia de una masa testicular, permitiendo explorar el testículo contralateral. Su sensibilidad es del 100%. En la tomografía axial computerizada se puede tomar del tórax, abdomen y pelvis, y permiten estudiar el resto de órganos del cuerpo y las principales vías de drenaje linfático testicular. En la analítica general incluyen la LDH, alfa-fetoproteína y VHTC. Estas sustancias se utilizan en el caso de los tumores germinales como marcadores tumorales. Son proteínas producidas por las células del tumor y van a resultar muy útiles para el diagnóstico y/o el seguimiento de la enfermedad. La beta-HCG puede estar elevada en cualquier tipo de tumor de testículo, mientras que la alfa-fetoproteína solo aumenta en los tumores no seminomatosos. LDH, lactato deshidrogenasa, es otra proteína presente en la sangre que también se eleva en algunos pacientes con tumores de testículo. Estatificación. Se basa en la clasificación TNM, de acuerdo a la American Joint Committee on Cancer por siglas, AJCC. Se valora la extensión del propio tumor primario, tumor primario, la afectación de ganglios linfáticos, la presencia de metástasis a distancia y el grado de elevación de los marcadores tumorales en la sangre. En cuanto a los estadios, tenemos al estadio primero. El tumor solo afecta al testículo. Estadio segundo. El tumor se extiende a ganglios linfáticos, normalmente localizados en el retroperitoneo, la zona que se encuentra en la parte posterior del abdomen. Estadio tercero. El tumor presenta metástasis o elevación muy importante de los marcadores tumorales. Como se mencionó en la estratificación del cáncer de testículo, es TNM. Como podemos observar, en cada categoría se le asigna un valor dependiendo de las características o la afectación que presenta. Por ejemplo, tenemos en el tumor primario los diferentes valores, dependiendo de cómo esté caracterizado este tumor. En categoría de los ganglios linfáticos, asignar un valor dependiendo si hay afectación a ganglios linfáticos. Y la categoría de la metastasis, le vamos a asignar el valor dependiendo si hay metastasis o dependiendo cerca de qué lugar se encuentre la afectación. En esta tabla nos muestra los marcadores tumorales séricos, que estos en complemento con el sistema TMN en conjunto, vamos a poder darle el valor al estadio o etapa en donde se encuentra, dependiendo de qué estadio le vamos a dar su valor, y finalmente se hace una agrupación por estadios, ya con valores obtenidos del sistema TNM y de los marcadores tumorales séricos. Por último, si hablamos de su tratamiento, la orquiectomía inguinal se considera el tratamiento primario en la mayoría de los pacientes con masas testiculares sospechosas. La cirugía para quitar el testículo siempre debe realizarse a través de la ingle, o sea, vía inguinal, y no a través de la piel del escroto, vía transescrotal, ya que de lo contrario aumentan las posibilidades de contaminación del tejido sano por células del tumor. La clasificación por etapas y grupos de riesgo se realiza según la AJC-UICC y el International Germ Cell Cancer Collaborative Group, que refleja la extensión de la enfermedad basada en exámenes clínicos y radiológicos y los resultados de los marcadores tumorales séricos después de la orquitectomía, incluyendo la lactato deshidrogenasa sérica. Para la etapa 1, se ha identificado diferentes factores de riesgo para seminomas y no seminomas basado en las características del tumor primario. Para la enfermedad metastásica, el International Germ Cell Cancer Collaborative Group propuso sea tratada con quimioterapia. En cuanto a los pacientes con no seminoma, se identifican en un grupo de riesgo bueno, intermedio o pobre, y los pacientes con seminoma se clasifican como bueno o con riesgo intermedio. La radioterapia es útil para seminoma 2A o disección retroperitoneal, pero no está indicado para no seminoma. Se ha diferenciado entre tumores de testículo germinales seminomas y no seminomas tantos en estadios tempranos como en avanzados según las características de estos grupos histológicos. Seminoma, estadio clínico. 1. El cáncer se confina al testículo y su pronóstico es excelente con una tasa de curación del 90%. Las opciones terapéuticas son la vigilancia activa,
Radioterapia y quimioterapia a base de carboplatino. Estadio clínico 2. Los estadios 2A y 2B se manejan con dosis mayores de radioterapia, 35-40 hidrocortisona. El estadio 3C se considera radioterapia y quimioterapia con bleomicina, etoposide y cisplatino. Para el riesgo bajo son 3 ciclos y para el riesgo intermedio son 4 ciclos. Estadio clínico 3. La quimioterapia es altamente efectiva y los pacientes sin metástasis pulmonares y con pronóstico intermedio tienen una tasa de respuesta global del 90% al esquema BEP, que constituye el estándar del tratamiento. El número de ciclos se considera según los factores de riesgo. En función a la clasificación pronóstica del IGCSG, los pacientes con riesgo bajo es un BP por 3 ciclos y los pacientes con riesgo intermedio, BP por 4 ciclos. Cuando hay evidencia de una masa residual, la tomografía por emisión de positrones con fluorodesoxiglucosa puede determinar la vialidad de la lesión y definir si se lleva a cabo cirugía o terapia de salvamiento. En cuanto al tratamiento del no seminoma, este se va a dividir igual en 3 estados clínicos. Tenemos que en el estado clínico 1, el manejo estándar es la orquitectomía inguinal. En casos de ausencia de invasión vascular y no predominio de carcinoma embrionario, se debe de hacer linfadenectomía retroperitoneal o quimioterapia con 2 ciclos de BEP, alcanzando una tasa de supervivencia global del 98%. Aquellos pacientes con persistencia de marcadores elevados tras la orquitectomía, con aún sin evidencia radiológica, se trata como una enfermedad avanzada de buen pronóstico, recibiendo 3 ciclos de BEP o 4 de EP. Estadio clínico 2. En presencia del ganglio retroperitoneal único, menor a 3 cm y marcadores normales, es recomendado realizar una linfadenectomía retroperitoneal. Pero, cuando los ganglios retroperitoneales son mayores a 3 cm, los marcadores tumorales elevados y el riesgo es bajo, se recomienda 3 ciclos de quimioterapia BEP. Estadio clínico 3. En los casos de metástasis en ganglios linfáticos no regionales o viscerales y en riesgo bajo se considera 3 ciclos de BEP. Y si es intermedio o alto, 4 ciclos. La tasa de curación es del 70% y la tasa de supervivencia a 2 años es del 77%. Si hay contraindicación para la bleomicina, se pueden dar 4 ciclos de cisplatino y EP. Hemos llegado al final del video. Espero que esta plática haya sido de su agrado. Y recuerden, si llegan a sentir algunos síntomas de alarma, no dudes en consultar a un personal profesional de la salud, ya que la atención primaria es de suma importancia para tener un buen pronóstico de esta enfermedad. Nos vemos a la próxima. ¡Adiós!